primero que nada, bienvenidos. Gracias por sumarse a esta iniciativa. Y bueno, y acá tenemos a estos expositores de lujo que ahora los voy a ir presentando. Bueno, ahí en la punta lo tenemos a Gustavo Sánchez. Él es secretario general de la Asociación Obrera Textil, Delegación Sud. La tenemos a Karina Aristondo, ella es exdirectora de Recursos Humanos de IFF, ahora es consultora independiente. La tenemos a Paula Morrone, es directora senior legal Corporate Government Affairs para el Cono Sur en Mondelez Internacional. Y a Cristina Argeit, que es directora de Simpar Sociedad Anónima. Así bueno, también gracias a ustedes por haberse sumado a esta iniciativa. Bueno, voy a arrancar ahí ya de lleno con el panel con algunas preguntitas. Karina, arranco con vos. Karina, Bueno. antes que nada, quiero pedir disculpas. Bueno, iba a venir Víctor Valle, que es presidente de ACDE y es ex CEO de Google. Tuvo un tema personal de último momento y no pudo participar. Y bueno, con Karina veníamos charlando ya de distintas cosas y creo que por su expertise en recursos humanos y lo que es la implementación, nada, nos pareció importante sumarla y también agradecerte, Karina, que te hayas sumado al último momento. Venía de invitada yo, pero bueno, acá estoy. Para que no estés nerviosa, voy a arrancar con vos. Bueno, hermoso. Te liberas. Bueno, Cari, la primera pregunta es, a ver, hoy hay o todo el mundo habla de una gran revolución, ¿no? Del impacto de la tecnología que nos está atravesando a todos y reconvirtiendo a todos en un montón de aspectos. Tratando de hacer un poquito de futurología, ¿no? De qué va a pasar. Todo este mundo del trabajo de acá, ponerle a 10 años. ¿Cómo te lo imaginas? Wow, qué pregunta. La verdad que no sabemos de acá a 10 años qué va a pasar. Lo que entiendo es que la IA llegó para quedarse. Acá no estamos discutiendo si la inteligencia artificial vino, si la acepto o no la acepto, si la incorporo en mi día a día o no la incorporo. Acá la pregunta es cómo la utilizo de la mejor manera. Yo creo que sí, que muchos puestos de trabajo se van a reconvertir. Estamos entendiendo que aquellos puestos operativos posiblemente, no sé si serán reemplazados en su totalidad, pero sí van a estar atravesados por la IA, que va a dar mucha más eficiencia a las empresas. Y yo creo que llega el momento de la reconversión de habilidades, ¿no? Creo que un poco lo íbamos a hablar en la parte de capacitación. Pero bueno, las habilidades van a estar sí o sí, las habilidades técnicas en cómo incorporamos, ¿no? la IA a nuestro día a día para ser más eficientes y para poder ganar tiempo, por decirlo de alguna manera, y aportar valor en donde sí podemos aportar valor por nuestro experiencia, aquellas habilidades que podamos poner. Yo pienso en recursos humanos. Voy a poner un ejemplo mío. Yo, bueno, el año pasado, a fin del año pasado, dejé el mundo corporativo y me estoy dedicando ahora a la consultoría. Y recuerdo muy bien que yo, bueno, estaba en las industrias, ¿no? Y me encantaba caminar las plantas, estar cerca de la gente, es mi perfil. Y muchas veces estaba atravesada por procesos bien hands-on, ¿no? Que tenía que meterme, hacerlos, dedicarme, completar a veces formularios, cosas que por más que tenía un rol jerárquico, tenía que hacerlo, ¿no? Que no me lo reemplazaba la tecnología. No estoy hablando hace mucho tiempo atrás. Y justamente no podía estar cerca de la gente, que era ahí donde yo aportaba el valor. Entonces, bueno, queremos entender ahí en cada uno de los puestos que cada uno de ustedes ocupan o en sus empresas, en donde sí las personas ocupan valor y en donde no pueden aportar valor, y ahí en eso donde no aportan el valor, ¿no? de sus habilidades más humanas, bueno, ahí atravesarlo o incorporar la tecnología. Y después hoy lo que nos va a distinguir realmente. El otro día escuchando al nuevo CEO de Mercado Libre, que ya sabemos que no es más Galperín, creo que se llama Ariel, y el apellido un poco difícil de nombrar, y un poco hablaba de las habilidades del futuro por esta reconversión, ¿no? de los puestos de trabajo, y que tenía que ver con cómo incorporo, ¿no? las nuevas tecnologías a los puestos de trabajo
y que realmente las habilidades del futuro iban a ser, bueno, lo estamos escuchando un montón, pensamiento crítico, que es esto de no dar por sentado todo lo que me dice el ChatGPT, lo que me dice, no sé, lo que decimos nosotros en este panel, ¿no? Saber cuestionarnos, comparar, buscar información, eso va a ser lo que nos va a distinguir y lo que vamos a poder aportar en nuestros puestos de trabajo. Por supuesto, la comunicación efectiva, ser muy eficientes en eso, la curiosidad, el saber aprender y el saber también desaprender. ¿Qué nos va a pasar? Que aquello que veníamos, que conocíamos, que nos daba seguridad y era nuestro capital como conocimiento, posiblemente ya no nos sirva más en esta nueva era, ¿no? Entonces tenemos que desaprender lo que es muy difícil porque es nuestro, lo aprendimos, lo incorporamos y hasta ahora funcionó de esa manera, para desaprender y, digamos, dejar ese lugar, ese espacio para aprender nuevas habilidades, que es lo que nos está pidiendo esta nueva era. Hay un cambio de paradigma tremendo, por eso digo, dentro de 10 años no me imagino dónde vamos a estar, posiblemente ni siquiera el año que viene, pero sí, esto es un cambio de paradigma muy grande y tenemos que estar, bueno, ahí, como les digo, no... La duda no pasa por si incorporo o no las nuevas tecnologías, sino cómo las incorporo de la mejor manera, ¿no? Sin perder nuestra esencia humana, que eso es va a ser, ¿no? Fundamental. Lo Sí, fundamental. tal cual. Gracias, Carita. Gustavo, sé que están pasando un momento complejo, quizás con vos voy más de lleno, ¿no? Me interesa también tu mirada futurista, pero digo, creo que en lo que es la negociación colectiva, te voy a hacer dos preguntas. Una, primero, ¿cómo ves a futuro? Y la segunda, ya de lleno, hay un cambio en la negociación colectiva que viene a establecer la ley de modernización laboral. Esto de priorizar los sindicatos por empresa por sobre los de actividad, ¿no? Eh, ¿Qué ves, digo, detrás de esto, ¿no? ¿Cuál es tu mirada de este cambio en lo que es la negociación? Si nos puedes compartir tu visión. Bueno, buen día primero para todos. Gracias por la invitación. La verdad que si pienso futuro, me tengo que subir al último piso de este edificio y arrojarme porque por ahí lo que no saben, yo represento a la industria textil, soy de un sindicato textil y estamos pasando uno de los peores momentos vividos en nuestra industria. En los peores momentos nunca pasamos esto. Y partiendo de esa base de que futuro, no, si no cambia el gobierno, no lo veo. Después la negociación, achicar la negociación nosotros lo vemos como un retroceso a la ley, inclusive antes, previo a la 2744, porque negociar un trabajador con un empleador, 1, 10, no tiene el mismo poder que lo que negocia un sindicato a nivel nacional. A veces en detrimento, porque hay lugares que pueden negociar mejores condiciones, pero son los menos. Y hoy plantear en esta situación donde estamos, creo que desaparecer no, pero bastante damnificados, ahí se pierde el poder de negociación. Eh, Cualquier persona que apoye este tipo de medidas nunca se sentó a negociar con ningún recurso humano, con ningún gerente, porque vos hoy le vas a plantear la necesidad. Nosotros hoy estamos a 21 de mayo, tenemos la paritaria vencida del 30 de marzo. Todavía no podemos cerrar la paritaria porque no nos ponemos de acuerdo en cuánto nos serviría. ¿Cuánto nos serviría hoy? Un 50% de mejora. No va a suceder, entonces lo que ofrecen es nada. Tenemos que salir a hablar con la gente, decirle, es esto, nada, no cambia nada. Te sentás con un recurso humano y decís, mira, aumentó el colectivo, aumentó esto, te entiendo, pero la situación, no vendo, no produzco, me aumentó la materia prima. Bueno, en esa situación estamos hoy, futuro feo. Y después la negociación por empresa es eso, es sentarte a negociar, explicarle tu necesidad y que la empresa te diga no, y ahí se acabó la negociación, no existe negociación. Se dice no tengo y se acabó. Y el problema que vemos hoy, yo tengo un problema en algunas industrias que nosotros venimos cobrando una suma no remunerativa en el acuerdo. Como está vencida el 30 de marzo, hay empresas que no lo han pagado. Entonces, ¿cuál es la conversación? Si va a salir la suma no remunerativa porque yo no puedo negociar un salario a la baja. Siempre tengo que, aunque sea poquito, pero mejorarlo. La obligación no la tienen de pagarlo. Entonces, ¿qué está pasando? No lo están pagando. Cuando yo firmo la paritaria, pagan todos juntos. Entonces yo le digo, pagale hoy 200.000 pesos, que a la gente de un salario se por 800.000 pesos, es mucho dinero. Me dicen, no, porque no está firmado. Sale la paritaria y el otro día está depositada la plata.
Entonces la plata está, pero no la hacen efectivo, no sé cuál es el beneficio que... Porque la gente va a trabajar con el sueldo completo de mala gana porque no alcanza, te imaginas con parte de salario fraccionado, menos todavía. Entonces esa negociación a mí para lo que pierde es el poder de fuerza del trabajador, sentarse a negociar con el empleador. No tiene el mismo poder. Que eso es lo que vino, para mí, lo que vino a hacer la 2744 es eso, equiparar las fuerzas del trabajo, del empleador con el trabajador. Bueno, esta modernización, mal llamada para mí, viene a retrotraer todo eso. O el poder lo tiene el empleador sobre el trabajador. Sabiendo que vos te dice una directiva, es esto, y no querés, ahí lo ven, cada vez que he puesto de trabajo hay 6 cuadras de cola. Entonces la persona que está adentro dice, bueno, yo me garantizo poquito, aunque no me sirva, porque afuera hay 500 esperando por mi lugar. Entonces, para mí la negociación por empresa viene a ser eso, al detrimento del trabajador en poder sacarle la fuerza para negociar alguna mejora. Gracias. No sé si te respondí. Ah, sí, perfecto, perfecto. Cristina, contanos primero, bueno, qué es Simpar, a qué se dedica la empresa, hace un poquito la gente tiene ese contexto. Bueno, gracias por la invitación. En mi caso, hoy mi rol es hablar en representación de las pymes industriales. Simpar es una empresa familiar, metalúrgica. Nosotros fabricamos y comercializamos herramientas de corte. Tenemos 2 empresas, digamos, dentro de la familia. Una empresa en Quilmes con 120 personas y otra empresa en Villa Martelli con alrededor de 30 personas. Así que nuestro rubro es el industrial metalúrgico. Bien. Cristina, un poco 2 preguntas en una. La primera, bueno, tú también sé que están pasando un momento complicado. Tu visión a futuro de cómo impacta la tecnología en tu industria. Y la otra pregunta, quizás más técnica, es: la ley de modernización laboral viene a crear un fondo de asistencia laboral. Se escucha mucho, ¿no?, que hay mucha incertidumbre con los resultados de los juicios laborales. Este fondo obliga a empresas como la tuya a hacer un aporte mensual, ¿no?, para, de alguna manera, es como un ahorro forzado para responder, ¿no?, al resultado de los juicios. En tu caso, ¿crees que es una herramienta que realmente viene a generarte cierta tranquilidad? Digo, cómo tomar la decisión dentro de la compañía. ¿La valorás? ¿Ya la venían haciendo en la práctica? ¿Cómo se venían manejando ante esa incertidumbre que vos no sabés hoy? Tanta, ¿no?, diferencia entre los juzgados, de un juzgado dice una cosa, el otro otra, la tasa de actualización de intereses. ¿Cómo tenés mapeado ese tema? Bueno, vamos primero a la primera parte, la perspectiva y primero el contexto, ¿no? Un poco como dijo el compañero. El contexto actual de la industria, la preocupación es la falta de ventas. Con lo cual, la ley de modernización pasa a un segundo plano absoluto. Porque hoy no sabemos si vamos a existir mañana, la semana que viene o el mes que viene. Con lo cual, la preocupación, el foco de las pymes hoy está en otro lado. La perspectiva, a ver, por un lado, todos creemos que el camino es el correcto, que la dirección a largo plazo va a dar frutos para la Argentina, pero el problema es el cortísimo plazo y el mediano plazo incluso también, porque el camino es muy doloroso y después también está la falta de empatía en lo discursivo, ¿no? No ayuda a que uno ponga el hombro y diga, bueno, hay que pasar este momento duro, sino que hasta discursivamente no es muy alentador la forma en la que te están invitando a transitar este momento. Y también la perspectiva, el problema también es que ponele que nos ponemos todos de acuerdo, que hay que ir para una determinada dirección, que el camino es duro, pero entonces por lo menos nivelame la cancha con los de afuera, ¿no? Y ahí es donde hoy no vemos una velocidad de modernización de medidas por un lado y de velocidad en la que tengo que competir con reglas que no son las mismas, ¿no? Ahora, si vamos con lo cual las perspectivas son grises, bastante grises oscuras, por lo menos en el corto o mediano plazo. Y también, digamos, a nivel pyme, vemos, por supuesto, siempre hay mucha disparidad, ¿no? Hay empresas que por ahí encontraron alguna beta y están creciendo, pero nosotros estamos muy diversificados, atendemos a muchos rubros distintos. No hay ningún rubro que esté realmente bien, cosa que en el pasado normalmente algún rubro, cuando a la construcción le iba mal, al campo le iba bien, o después estaba el oil and gas. Hoy la realidad es que todos los rubros están bastante parados.
comer siempre tenemos que comer, pero aún eso, hasta incluso el rubro alimenticio está con problemas. Entonces, la situación es distinta a otras, pero compleja. Y si vamos a la segunda pregunta, que tiene que ver con el FAL, a ver, de por sí las pymes siempre, incluso por recomendación de los abogados, tratan de evitar el juicio, ¿no? Entonces vos tratás de llegar a un arreglo y en la práctica los arreglos ya se estaban pagando en cuotas, ¿sí? Con lo cual, en la práctica no me cambia tanto que una sentencia se pague en cuotas porque es algo que ya lo veníamos haciendo tratando incluso de evitar llegar a un juicio final. Entonces, y también las pymes somos muy escépticas de cambios de leyes porque la ley sola no me dice nada. Yo tengo que esperar a la reglamentación y la implementación. Entonces, va a depender mucho de cómo se reglamente esta ley. Para ver si los procesos que reglamenten el ARCA, la CNB, Finanzas y el Ministerio de Trabajo, Secretaría de Trabajo, si los procesos que van a implementar con respecto a esta ley son rápidos, ágiles, prácticos o no, o terminan embarrando tanto la cancha que terminan siendo más costo y más problemas. Entonces, uno de los, por ejemplo, hay una cuestión financiera, las pymes tenemos que poner 2,5%, las grandes 1%. ¿No? Ya desde el vamos, otra vez hay una diferencia y una carga financiera superior para las pymes comparado con las grandes. En teoría, eso lo tengo que poder descontar de aportes patronales, pero todavía no está claro si en todos los casos, y además también dependo de que mi nómina se mantenga estable en el tiempo, porque es para nóminas o una persona que está más de 6 meses en la empresa. Con lo cual, si está menos de 6 meses, es costo hundido. Entonces, digamos, a rasgos generales, la intención está bien, pero va a depender muchísimo de la implementación y de cómo después los jueces también implementen esas medidas, ¿no? Si las acatan o terminan siendo para otro lado. Sí, Gustavo. Yo la duda que tengo es si era prioridad hacer una reforma laboral o modernización laboral, cuando uno de los problemas grandes que tiene la industria son los juicios. El problema de los juicios es la duración de los juicios, es el contenido o cuál es. Porque si el problema era que la duración de los juicios se extiende mucho y te cobran intereses, depende de dónde hagas litigio, qué provincia o qué lugar sea, entonces la modificación tiene que haber sido primero de la ley laboral, de la justicia laboral. Que le pongan un límite. Cualquier juicio laboral no puede demorar más de 6 meses. Entonces, vos sabés que tenés un litigio, en 6 meses se resuelve, terminó ese litigio y ya te olvidaste del trabajador. No ahora que te pasa que vos empezaste un reclamo ahora y sabés que en 5, 6, 7 años te llega una notificación de una audiencia que vos ya lo sabés sacado del radar y encima tenés que abonarle un montón de plata porque se suman los intereses. Entonces, no era la prioridad no era una reforma laboral, sino primero una reforma impositiva. Yo traje un machete para demostrar. Esto es la imagen de una remera, ¿sí? Esto lo que está en negrita es el costo industrial. El 50,3 es impuesto. Después logística, banco, alquileres, marca. ¿Es cierto que hacía falta tan urgente una reforma laboral tan perjudicial para el trabajador cuando es solamente el 8,5 del costo de venta de una prenda? Acá está el gran problema. No en la parte industrial, que también les toca a las industrias, a las pymes sobre todo. Entonces, la urgencia no era arrancar por ahí, pero como esto vende y como le dicen le dicen a los patrones, tomen gente que ahora saben cuánto le va a salir a echarlo. Yo no conozco ninguna empresa que tome un trabajador pensando en que lo va a echar dentro de 3 años, cuando lo educó, le enseñó el oficio. No pasa así en la vida real. Pero bueno, es lo que vende en teoría. Gracias, Gustavo. Paula, te dejé para el final en este sentido. Bueno, tu experiencia como abogada y bueno, escuchaste un poco Sí. lo que fueron compartiendo. Digo, ante esta incertidumbre, ¿no? Ante este contexto complicado, bueno, si querés obviamente contar un poquito qué es Mondelez, pero bueno, sabemos que es empresa grande, internacional. Digo, ¿cómo manejas esto, no? Bueno, hay una ley que ofrece ciertas alternativas,
con la prudencia, con la realidad, con lo que está pasando, cómo lo explicás afuera. Digo, contanos un poco ahí, cómo lo estás manejando hoy esto. Sí, cómo no. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estamos manejando esto? Bueno, primero darle un poco de contexto. Como decía Tomás, Mondelez es una empresa internacional y más allá de eso, hoy el consumo masivo en Argentina tiene un desafío. Diría que tiene un desafío en todo el mundo, pero particularmente en Argentina, a diferencia del mundo, que hay una diferencia de tendencia en el consumidor, hay un componente, como dijo Gustavo, macro, ¿no? Macro y micro. Macro en el sentido de que la evolución de la economía hace que hoy, en el equipo de dirección, tengamos que estar muy atentos a lo que comentaba Gustavo, que son los costos, ¿no? Básicamente en una empresa como la nuestra, hoy costos es mayormente impuestos, logística, pero mayormente impuestos. Y hoy la conversación que se está dando, además de la función legal, manejo la función de comunicación y asuntos de gobierno, formo parte de la COPAL, que es la Cámara Nacional de Alimentos. Y hoy la conversación que estamos teniendo mayormente con el gobierno es cómo hacemos para reducir esa carga fiscal. Porque es como que esa diferencia, esa divergencia que tenemos respecto de lo que se está dando hoy, que es la apertura del mercado de la importación, nos pone en una competencia o en una desigualdad de condiciones frente al consumidor, ¿no? En la góndola. Entonces, por un lado tenemos la macro y ahí está la discusión. Seguramente ayer habrán visto en los diarios que la UIA se juntó con el gobierno y la discusión es impositiva, fundamentalmente. Después tenemos lo que es la micro y ahí todos sabemos que la evolución de la economía también trajo que los consumidores tienen menor capacidad disponible. Entonces, hoy lo que manda es el bolsillo. El otro día estaba en una charla y comentaba que parte de la convicción de la compañía es poder adaptarse a los distintos momentos de las economías, de los mercados, de las tendencias. La compañía tiene una cultura muy centrada en el consumidor y en la gente. Y uno de los temas es, bueno, cómo llegar a todos los bolsillos, ¿no? Tener un mix de productos que pueda llegar a toda esa problemática. Así que diría que hay un 50% de este consumo, de este factor en el consumo masivo, en el desafío del consumo masivo, que es la economía, y el otro es la tendencia del consumidor. El consumidor hoy, además de buscar precio, se inclina por otras tendencias. Entonces, de nuevo, lo que tenemos que hacer en la compañía es estar muy atentos a ese contexto e ir transformándonos. Y en ocasión de esa transformación, veíamos ya las discusiones sobre la reforma laboral que estamos hablando, y ahora voy a construir un poco sobre lo que hablaba Karina sobre la inteligencia artificial. Pero sobre la reforma laboral, básicamente lo que se hace en una compañía multinacional, cuando se ve venir el tema, es adelantarse y planificar. Afortunadamente en el equipo directivo teníamos muy claro, se habla mucho del qué y del cómo, de qué era lo que nosotros queríamos poner arriba de la agenda como distintas prioridades, ¿no? Y en un mix de lo que conversaba Gustavo y Karina sobre los recursos humanos, afortunadamente nosotros teníamos y tenemos claro que el mayor impacto y lo que más nosotros queríamos discutir era el tema de la gestión de la gente. La gestión de la gente en dos sentidos. ¿Cómo hacemos nosotros para que la gente que trabaja con nosotros quiera seguir estando con nosotros? Y cómo nosotros nos posicionamos como empleador. Hay una discusión sobre la quita de derechos. Nosotros afortunadamente la compañía tiene una cultura y tiene una historia, y en el equipo directivo tenemos la convicción de que eso hay que merituarlo y hay que considerarlo frente a todo el cambio. Eso primero.
Después vienen otras prioridades, por supuesto, como en todas las empresas, que tienen que ver con la continuación de la operación, cuestiones operativas y el bolsillo, lo que nosotros llamamos el P&L, el plan, los resultados de la compañía, ¿no? Cómo hacer frente a esa modificación que los recursos sean utilizados de la manera más eficiente posible. Una vez que dijimos, bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que mirar? Es cómo lo hacemos, cómo implementamos ese cambio. Y en las compañías multinacionales las áreas están bien diferenciadas y siempre hay uno que lidera y el otro que acompaña. Bueno, esto lo digo para cualquier tipo de empresa, cualquier envergadura, cualquier rubro, adelantarse y planificar. Primero, hacer equipo. Siempre hay alguien en la compañía, cuando las áreas no están absolutamente diferenciadas, que el dueño, el gerente general ve que tiene esa capacidad de poder traer las áreas claves y decir, ¿cómo hacemos esta matriz? ¿Qué hacemos primero? ¿A qué le damos valor? ¿Cuál es el dolor que a cada compañía le toca? Porque no todas son iguales. A una le pesa más el juicio, a la otra le pesa más el talento, a la otra le pesa más la operación, la flexibilidad de los picos productivos, etc. Así que lo primero que nosotros hicimos y que hacemos es formar equipo. Y ahí está el estudio, ¿no? Ahí importantísimo la empresa y el estudio. Y conversábamos con Tomás días atrás de la importancia de ellos, porque a veces nosotros en las compañías tendemos a pensar que los estudios están para el tema técnico. Y eso no es absolutamente así. Yo tuve el honor de trabajar con este estudio y he aprendido muchísimo de lo que es el pensamiento estratégico y de lo que es la política, ¿no? Más allá de lo técnico. ¿Y por qué? Porque sí, porque ustedes los que son integrantes y socios de estudio saben los aspectos técnicos, pero al haber estado en muchas empresas, en muchos proyectos, en muchos casos, mucha diversidad de distintas compañías, todo eso, indudablemente, cuando uno le pregunta, te lo traen. Y si no te lo traen, vos se lo preguntás y empieza a haber una discusión de, bueno, ¿y qué pasó con esta compañía? Y al final, ¿cómo terminó tal tema? Entonces, ayuda muchísimo a lo que nosotros llamamos lo político y al pensamiento estratégico. Otra cosa que luego de formar equipo es muy importante que alguien pueda tener el cuadro general, es lo que nosotros llamamos matriz, roadmap, plan, como ustedes le quieran llamar, donde se ponen la calidad de los temas, las prioridades, el impacto, ¿sí? Y el timing y la materialidad, ¿sí? Es muy importante entender de cuánto estamos hablando, de qué está en juego y en qué momento va a suceder esto. Porque algo que hablamos días atrás es, esta ley tiene la particularidad que trajo temas que son inmediatos. Hay temas que van a ser importantísimos, tipo el FAL, que recién comentabas, pero todavía no está reglamentado. Y también mucho se habla de la amenaza del FAL, ¿no? Bueno, no se va a indemnizar igual. Nosotros estamos en otra discusión que es, el FAL podría traer una oportunidad de cómo nosotros invertimos la plata y cómo la gestionamos. Y esto también puede poner valor en seguir aplicando la misma historia, la misma cultura en términos de la desvinculación de la gente o de la salida de la gente. Porque además de que particularmente nuestra compañía tiene una cultura muy centrada en la gente y que pone adelante todo lo que tiene que ver con su bienestar, las empresas multinacionales y, ¿por qué no?, muchas otras pymes grandes, pymes pequeñas, han estado históricamente por encima de la ley. Yo, si me pondría a hacer quizás una encuesta, cada uno tiene expectativas y dificultades y su momento de negocio. Pero diría que en Argentina, generalmente, en distintos niveles,
las compañías no han estado exegéticamente y literalmente a lo que la ley ha dicho, sino que siempre se ha ido un poco por arriba. Entonces, nosotros estamos en la discusión de cómo respetar esa historia, cómo respetar esa cultura y cómo ese FAL, cuando tenga la reglamentación, pueda hacer que la compañía pueda seguir en ese ritmo, ¿no? Bueno, gracias, Paula. Sí, Gustavo. No, lo que quería aclarar es, o no lo entendí así, los convenios colectivos nacionales lo que marcan es el piso salarial y piso de beneficios. De ahí para arriba negociamos lo que quieran, pero no es que no se hace la negociación por empresa porque van a quitar, porque le van a dar más a la gente, no. Si ya lo que vos decís es cierto, hay muchas empresas que tienen a la gente por encima de lo que marca el convenio. Entonces, ¿para qué viene esta aclaración, supuesta aclaración? Si ya está, ya de hecho se da. Entonces, lo que marca el convenio es el piso. De ahí para arriba negociamos lo que vos quieras, pero bueno, por eso quería aclarar lo que vos decís, no va en detrimento de los derechos del trabajador la negociación por empresa, pero no hay ningún piso hoy, se queda sin piso la gente. No, y construir algo que recordaba, que comentaba Gustavo, que tiene que ver con, el tema del problema que tenemos con los juicios y si se hacía necesario la reforma laboral, porque el foco podría estar en la dificultad con los juicios. Bueno, ahí me parece que hay un tema que tiene que ver con, hay temas de la modernización laboral que creo que estábamos esperando. Estatuto del Viajante de Comercio, ¿sí? El Estatuto del Viajante de Comercio, para quienes no saben, se remontaba a la época donde la persona salía con la valijita y le decía al dueño de la empresa, señor Fernández, hoy tengo un nuevo cliente, ¿no? Entonces, esa construcción de esa persona se hacía de el portafolio de clientes que esa persona iba agregando sobre la facturación. Bueno, eso fue evolucionando y la función de un vendedor en una compañía hoy es distinta, ¿sí? La compañía tiene un portafolio ya asignado y el vendedor lo que hace es ejecutarlo. Entonces, la inquietud sobre el tema se da cuando se inicia un juicio en el cual esa persona que sale como un vendedor que ejecuta solicita la registración en Viajante de Comercio como si hubiera creado portafolio. Y ustedes me van a preguntar, bueno, pero ¿cuál es el impacto de eso? Y el impacto de eso es que cuando yo o nosotros terminamos una relación y tenemos una medida de parámetros para pagar esa indemnización, la persona lo que pide es que ese parámetro se dé sobre la facturación entera de la compañía. Entonces, ustedes se podrán imaginar que con pocos juicios llegamos a un desafío importantísimo que aún para una multinacional pesa económicamente, financieramente y económicamente un montón. Es un desafío enorme. Entonces, ahí hay un tema. Y después el que vos decís, ¿no? Ese es un ejemplo de cosas que me parece que está bueno, que la ley trajo, como muchas otras, que me imagino que para empresas pyme o empresas más pequeñas le dan alguna tranquilidad respecto de, no solamente de la salida, sino de quitarse ese miedo de poder dar más empleo y de cómo pueden flexibilizar la relación durante esa relación. Y después está el tema que vos decís, que es todo unos signos de pregunta, hoy creo que para nosotros sí es el tema de los juicios y el tema de cómo se va a terminar implementando esta reforma, ¿no? Porque hay algunas cosas que la mayoría de nosotros ve como una oportunidad. El desafío sigue siendo cómo los tribunales la van a implementar. ¿Será que se va a cumplir esto de que el Tribunal Inferior tiene que cumplir? Porque hemos visto resoluciones de la Corte Suprema que no se han cumplido y que para nosotros como abogados parece un sacrilegio, pero está sucediendo.
Entonces, bueno, hay algunos interrogantes que coincido con Gustavo que habrá que ver cómo se Sí, tal cual. Bueno, vimos que hasta ahora es un momento complicado y creo que hay algo en común de todos que es el tema de la implementación, ¿no? Cómo se va a implementar, creo que eso va a definir. Y en eso, Cari, te quería preguntar, quizás algo más superficial, pero ¿qué hace al día a día de la empresa, ¿no? Hoy la ley viene a digitalizar ciertos procesos, ¿no? Permite los recibos de sueldo digitales, el tema de los certificados de trabajo, los certificados médicos. Hay varios conceptos que vienen de alguna manera a apuntar a la digitalización de ciertos procesos. De tu experiencia, ¿crees que esto realmente va a acelerar la toma de decisiones dentro de la compañía? Cositas que todavía están pendientes de reglamentación, como ya mencionaron, pero digo, ¿realmente es un cambio en velocidad de gestión? ¿Lo ves así? Bueno, a ver, de mi experiencia, yo creo que de ahí de las grandes empresas ya era algo que había llegado y se había empezado a implementar, sobre todo el tema de recibos digitales y empezar a digitalizar algunos procesos. Por supuesto que todo lo que implica digitalización implica una inversión en un pequeño sistema, grande, dependiendo, ¿no?, el tamaño de la empresa y el impacto de los procesos que estemos digitalizando. Yo creo que sí, que va a traer mucha más agilidad a las empresas. Sigo insistiendo en el tema en dónde aporta valor mi empleado de payroll, de recursos humanos, aporta valor en entregar el recibo de sueldo para que el empleado lo firme, que es algo, digamos, que legalmente lo tenemos que hacer. Y ir apuntando también a la autogestión. Hoy, chicos, todos, desde el banco lo autogestionamos todo, compramos desde el teléfono. Bueno, la idea es que, digamos, la parte de recibo de sueldos, certificados y todo lo que trae la ley para digitalizar tenga el mismo concepto en las cosas cotidianas en las cuales también estamos súper digitalizados. Lo que pasa que, bueno, por ahí en algunas industrias o en algunas empresas entiendo que va a implicar una pequeña inversión, pequeña o mucha, como digo, dependiendo del tamaño, para que esos procesos se digitalicen. No sé ustedes cómo lo ven, si lo ven como algo, para mí ya era tendencia, ¿eh? Sí. Lo que viene es a formalizar un proceso que ya se había instalado con algunas dudas, ¿no? Porque era el riesgo de, che, ¿nos va a servir esta firma si nos hace un reclamo en el futuro, ¿no? El trabajador creo que viene a formalizar algo que ya se venía dando, sobre todo en empresas grandes, ¿no?, que habían digitalizado procesos. Por eso está bueno la mirada, digo, a ver, nosotros, por eso cuando planteamos el evento, está bueno esta diversidad, ¿no? De tener distintas miradas sobre, nada, una empresa grande, empresa mediana, empresa chica, digo, me parece que es súper complementario. Y me quedé con algo que, esto, Cristina, vos lo marcaste primero, este concepto de la implementación, ¿no? Y un poco en línea con esto, a ver, la ley de modernización laboral viene a generar un cambio en lo que es ciertos procesos que ustedes, imagino, como empresa tercerizan, ¿no? Entonces digo, a ver, y un poco nos pasa a nosotros, quizá los que somos abogados, dudas sobre, mirá, voy a salir a contratar, este proveedor es una persona física, me va a facturar, che, esta empresa que me hace tal aspecto, digo, hoy de alguna manera hay ciertas presunciones que fueron eliminadas con respecto a ese tema, Cristina, pero digo, hoy en la práctica tuya, empresa pyme, digo, al momento de contratar un proveedor, realmente, ¿qué es lo que miran? ¿Qué es lo que están analizando? ¿No? A ver, la parte de la tercerización y los juicios automáticos que se hacían realmente es una herramienta muy útil porque por lo menos desactiva lo automático, ¿sí? Antes vos tercerizabas y sabías que te ibas a ligar el juicio igual, sí o sí. Entonces, desde el vamos es una buena idea, es una buena herramienta. Ahora de vuelta va a depender de la implementación y en una primera instancia para muchas empresas que por ahí no están acostumbradas, en particular cuanto más pequeñas, peor, que no están acostumbrados a tener procesos documentales prolijos, es una mayor carga de trabajo. Ahora, ¿sí? Nosotros, antes de esta ley, de por sí ya éramos prolijos, teníamos una estructura un poco más grande, entonces ya estábamos asegurándonos de pedir la documentación, el formulario 931, que mi proveedor tercerizado tenga la gente en regla, me presente los comprobantes de pago RT, etcétera. Con lo cual,
aquellas empresas que ya lo veníamos haciendo, con las grandes es lo mismo, que ya lo venían haciendo, no te cambia mucho la operatoria, lo único que sí es positivo que saca ese automatismo que estaba. Ahora, para las empresas muy chiquitas va a seguir siendo un desafío porque no están acostumbradas ni tienen la práctica ni los recursos de tiempo para hacer estos procesos de control documental. Y son algunos un poco más incluso. Y después hay un capítulo muy en particular, me lo noté porque, para decirlo correctamente, hay un capítulo que excluye las actividades accesorias o coadyuvantes. ¿Cómo definimos ¿No? ahí? Siempre esa letra chica de los abogados, ¿no? Que hay que conocerla, porque eso seguro va a generar discusión judicial. Entonces, como las pibes ya estamos acostumbrados que siempre en algún lugar hay una letra chica de la cual nos van a agarrar, de vuelta estamos con la duda, ¿no? O sea, en principio, a grandes rasgos, sí está bueno porque saca el automatismo. En primera instancia genera un poco más de carga de trabajo para aquellas empresas que no lo hacían, pero queda ahí una puertita abierta que Dios dirá qué significa esto, ¿no? Porque de vuelta es judicializable. La interpretación, ¿no? Buen punto. Gustavo, retomo ahí con vos una pregunta. Digo, bueno, la ley de monetización viene a incorporar herramientas y hay una que habrán escuchado hablar que es el banco de horas, ¿no? Que también es un cambio en el sentido, bueno, uno, el trabajador, trabaja ¿no? por el salario y de alguna manera esto viene a decir, bueno, el trabajador trabaja por salario y está la oportunidad de compensar, digo, ¿no? Con tiempo, franco compensatorio, digo, en este momento de crisis de la industria donde estás vos, primero si lo ves como una herramienta, digo, más allá de lo coyuntural, digo, es una herramienta que crees que viene para quedarse, va a ser implementable. ¿Tuviste algún caso que te haya pasado, algún empleador te haya planteado alguna situación de este estilo? Si puedes compartir. Bueno, arranco por el final. No tuve ningún empleador que me haya llamado para negociar el banco de horas. Volvemos a lo mismo. Dependemos mucho de lo macro. Si la industria no funciona, hoy la gente está ociosa. Una persona que maneja un telar está pintando una pared, está arreglando el baño, dentro de las 8 horas del trabajo porque no tiene para completar la jornada. Nosotros somos una industria particularmente que trabajamos por temporada, contra temporada. Nosotros en la época de verano hacemos la temporada de invierno, la tela que se va a usar para el invierno, y en el invierno la de verano. Puntualmente en este verano se fabricó el 30% de lo que veníamos fabricando hace 3 años atrás. Entonces el banco de horas hoy queda como algo lejano. Hablo de mi industria, que es lo que conozco, el resto no lo sé. Por ahí la alimenticia tiene otro parámetro u otro nivel de actividad que por ahí se mantiene, pero será una cuestión a negociar cuando mejore la actividad. No estamos no estamos negados a negociar, pero volvemos al anterior. Es una negociación que sea trabajador con el empleador, donde la realidad va a mostrar que no se va a tomar el trabajador las horas que dio de más a la empresa un viernes a la tarde o porque tiene un evento. Va a recurrir cuando el empleador le diga, bueno, el miércoles te tomás. No se va a tomar el viernes, sábado, domingo, porque no sé, parece que la gente no puede descansar, porque cae un feriado un lunes, quieren que vayan a trabajar igual, y no hay trabajo. Entonces no va a redundar en que la gente, esa carga horaria que hace de más por la misma plata, no lo va a disponer como creen que lo van a disponer. Cristina, ¿quería comentar algo? Sí. Yo ahí quisiera agregar un comentario asociado mucho con el género, pero en realidad tiene que ver con las familias. Yo creo que el banco de hora es una herramienta muy importante para las familias para poder compatibilizar el trabajo de cuidado con el laboral. De por sí, en muchas empresas ya estaba existiendo como un beneficio, porque la gente lo está demandando. Los jóvenes, los que tenemos hijos, de por sí lo estábamos demandando tener más flexibilidad en el horario laboral. Y yo creo que sí, que se reglamente esto y que se pongan reglas claras y transparentes, saca riesgo de litigiosidad y es un beneficio para la gente. Nosotros también lo vemos, la mayoría de la gente pide flexibilidad horaria. Entonces yo creo que esa sí es una herramienta muy, muy útil. Okay. Doy un ejemplo de lo que me pasa puntualmente a mí. Nosotros dentro de la delegación de mi sindicato tenemos un centro de formación profesional. Cumplimos 14 años la semana pasada. Nos pasó que arrancamos, era un centro más chiquito, abocado
a los trabajadores primariamente y a las familias de los trabajadores. Después fue abierto a la comunidad. ¿Qué nos pasaba? La industria nuestra, la mayoría trabaja con turnos rotativos, mañana, tarde y noche, de 6 a 14, 14 a 22 y 22 a 06. Gente que quería venir a cursar, con el curso de son vespertinos, bueno, la semana que estaba de mañana podían venir. Cuando estaban de tarde ya no les dejaban salir. Entonces, hay un mix, sí. Yo, de lo que conozco, no pasa lo que vos decís. No hay tanta flexibilidad. Y otra cosa que marca el banco de horas es, te ponen la limitación solamente de descanso de 12 horas. Ahora no dice cuántas horas tiene que trabajar el trabajador. Puede trabajar 12, puede trabajar 16, no se sabe. Lo que tiene que respetar es el descanso diario de 12 horas, pero no dice hasta qué límite puede trabajar el trabajador en la empresa. Ahí, perdón, ahí Paula, vos quizás no puedes aportar luz, porque digo, de nuevo, siempre volvemos a lo mismo, a la implementación, ¿no? Entonces, a ver, Paula, vos contaste y sos una compañía que viene esto, hablaste de la matriz, que viene monitoreando, analizando, priorizando. Digo, ¿qué herramientas hoy, hablamos ya una, banco de horas, vos ves que pueden ser un mecanismo de retención de talento y qué herramientas de la ley realmente van a generar mayor competitividad Sí. en la empresa? Pues, digo, danos algo de esperanza, a ver si... No, sí. Imagínense que yo empecé con el fax, ¿no? Claro. Es fuerte lo que me está pasando. Y pasa un montón. Empecé con el fax, después me dieron una computadora. Después, a lo largo de mi carrera, vi 3 o 4 movimientos regulatorios bien fuertes. El primero fue hace 20 años en todo lo que tenía que ver con, mayormente en el área de alimentos, con los registros de productos, bueno, qué implicaba, etcétera. Después, algo que todos compartimos acá, que es el compliance, ¿no? Un día dijeron, bueno, ¿qué es esto de cumplir las normas? Compañías en Estados Unidos con unas multas increíbles y casi a punto de cierre por no cumplimiento de normativa. Y eso generalmente en una multinacional, la casa matriz te dice, bueno, esto te toca a vos y tenés que hacer toda la implementación. Y ahí empecé a ver la llegada de la tecnología, ¿no? Porque por ahí dividiría toda la etapa de la llegada de la tecnología, la digitalización y después la inteligencia artificial. Y hace como decía Karina, esto no es nuevo, ¿no? Hace como más de 15 años empezó la tecnología. Cuando me pidieron que implementara compliance, primero eran todos Excels con los casos, bueno, empezó a llegar la tecnología, bases de datos, plataformas para poder poner los casos. Un día me dijeron, bueno, hay disponible una plataforma internacional, no solamente para que pongas los datos, sino que para cuando después que los cargas podés buscar, podés comparar, etc. Después vino otro movimiento regulatorio que es de antitrust o libre competencia, y después todo lo que tiene que ver con privacidad de datos. Yo creo que entre el tema de libre competencia y privacidad de datos, ahí hubo un salto, porque el tema de la privacidad de datos, que básicamente es cómo circula la información y cómo la protegemos en cantidad y calidad, eso ahí trajo un salto de necesidad de preservar esa seguridad y de avanzar en tecnología y de avanzar en inteligencia artificial. Y ahí me vi de una base de datos donde yo podía buscar cosas a una plataforma como tenemos hoy en la compañía que va por los mails de todos los empleados de toda la compañía, que son como 150.000 en el mundo, y se va fijando si hay algún riesgo de algún vocabulario mal empleado que nos pueda tomar un riesgo en libre competencia. O sea, es una cosa increíble, que nunca me lo hubiera imaginado, y hoy me encuentro en un momento donde eso va tan rápido que siento que voy atrás, ¿no? Como persona, como compañía, lo que sucedió es que en ese proceso, en esa primera parte de digitalización, todavía no estamos a tope. Con lo cual, no estando a tope con la digitalización, ya empezó la inteligencia artificial.
Digitalización me refiero a latas para gestión de juicios, plataformas para que tengamos llamados en el vencimiento de los contratos, ¿no? Esto no es algo en donde aún las empresas multinacionales no estamos a tope. Estamos consolidándolo y viendo cómo hacemos para tener las interfaces con finanzas, para manejar mejor los presupuestos, las provisiones, etcétera. Pero no estamos a tope. Es como un proceso de gestión de mejora continua, ¿no? Así que con eso se trabaja todos los días, viendo, a ver, en el equipo todos los días, bueno, descubrimos que hay una mejora para hacer porque se nos escapó un vencimiento, bueno, ¿cómo hacemos para elaborar esa plataforma? La llegada de la inteligencia artificial en las multinacionales corre hacia adelante, pero no al mismo ritmo en todas. Porque algunas saben más de tecnología y se animan más, otras somos más conservadoras. En nuestro caso había un tema y hay un tema de ser muy cautelosos en asegurar lo que se llaman los data lakes, que son las plataformas donde está toda la información de la compañía. Y eso la compañía se quiere asegurar que esté bien seguro para que después se pueda exponer. Bueno, eso trae todo un movimiento en la compañía que ni se imaginan, de todas las áreas, de todas las funciones, de todo el mundo, donde interactuamos y empezamos a traccionar en avanzar en cómo hacemos eso a nivel mundial. Eso es toda una cosa fascinante en la cual les confieso que en algunas reuniones me siento un poco perdida y me tengo que preparar más que para hacer una exposición jurídica, que después de eso seguramente vamos a hablar de cómo está evolucionando eso, pero es increíble que uno hoy como función, qué tan importante es entender toda la circulación de datos y lo que eso trae, el impacto que trae a nivel de, hace 2 semanas nos sentaron a todos en el equipo de dirección a hacer un ejercicio de simulacro de una mala difusión de datos de la compañía. Porque también hay un mito y es que uno en el equipo directivo lo sabe todo y no lo sabe todo. Les puedo asegurar que no lo sabe todo y ahora con el tema de la inteligencia artificial menos. Así que hay un tema de poder entender, porque estamos muy, muy conectados con la difusión de datos, las publicidades, marketing, etcétera. Entonces, muy importante, ¿por qué? Porque al final de todo es para qué lo haces y por qué, ¿no? Y tiene que ver con la reputación de la compañía, hay movimientos sociales muy grandes, todo es impacto reputacional. Así que ahí hay un trabajo enorme. Buenísimo. Gracias, Paula. Sí. Sé que no. Ahora se Pero un dio- poco no. con el banco de datos. Sí. Generación Z, en donde ellos priorizan la flexibilidad por sobre todas las cosas. Entonces, más allá de que hay contextos bien operativos que va a requerir negociar sí o sí con el sindicato cómo incorporar el banco de horas de una manera formal, lo que trae la ley es algo que ya se venía dando y está buenísimo que lo formalicen porque la realidad es que había mucha informalidad, por ahí dependía mucho del manager, pero sí la empresa daba esa posibilidad de flexibilizar. Ahora, otra cosa que va a traer el banco de horas para, digamos, quitar burocracia, a incorporar un proceso burocrático, por decir, che, tengo que controlar las horas, cómo compensarle y demás, que no sea una tarea también operativa, ahí también vamos a tener que invertir dependiendo la cantidad de empleados y dependiendo a quiénes va a abarcar este beneficio. También un sistema, ¿no? Para poder controlar y compensar de manera adecuada para seguir, digamos, controlando la transparencia que nos trae la ley en esta práctica que ya era usual en muchas empresas. Quédate con el micrófono. Solo un dato, no dije nada de banco de datos, pero algo de horas. Estamos las dos igual. De banco de horas, que me parece importante porque a uno le pasó cuando la compañía se decidió a hacerlo, ¿no? Porque
para nosotros no es un cambio, pero sigue siendo un desafío. ¿Por qué? Porque cuando lo implementen, el tema es cómo haces para que la persona siga estando entusiasmada con querer volver a la oficina y querer seguir cumpliendo los objetivos. No es un dato menor, ¿sí? Es un desafío enorme y hoy lo tenemos, ¿sí? Porque si somos muy rígidos, la gente se va, ¿sí? Y se va a otros rubros donde tienen esa capacidad. Sí, hay rubros que tecnología, ¿no? Esto es así. Hay rubros que tienen formaciones de talentos que son mucho más disruptivos, que tienen mucha mayor capacidad de transformar más rápido. Y eso hace que puedan abrazar estos movimientos con menor complejidad. Nosotros estamos acostumbrados en consumo masivo a temas más estandarizados, más estructurados. Entonces, hay que abrazar el cambio. No solamente el cambio de la ley, sino que la implementación de la ley trae una apertura mental que los invito a empezar a transitar. Gracias, Paula. Cari, te vuelvo a vos. Paula habló un concepto, dijo mejora continua, ¿no? Y en esto de que estamos transitando, yo a veces digo, bueno, hoy todo el tiempo necesitamos capacitación continua. Y la ley de monetización viene a consagrar, dice que la capacitación es un derecho fundamental, ¿no? Pero por otro lado tenemos todo el desafío, ¿no? De las empresas tienen que ser competitivas, económicas, digo. Concretamente, Cari, ¿cómo vos de recursos humanos, cómo se operativiza, ¿no? este derecho hoy entre esta tensión, entre competitividad y inversión en formación de los empleados? Bueno, siempre capacitar implica una inversión, ¿no? Hay que ser creativos para ver cómo nos sale menos, digamos, y poder tener actualizado a nuestro personal. Yo creo que la capacitación, más allá que ya es un derecho, es una obligación, en empresas en las cuales yo estuve y en la mayoría de las empresas que conozco, yo siempre lo manejé o lo transmití como que es responsabilidad de todos, no solo de la empresa, que ahora lo tiene como obligación, sino también del propio empleado, ¿no? Capacitarse, actualizarse, poder desarrollarse dentro de la compañía. Hay algo que también me gusta compartir, más allá de que es una necesidad de las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones piden feedback y capacitación continua, más allá de la flexibilidad y todo esto que venimos hablando. Así que hay una necesidad puntual que se vuelve obligatoria más allá de la ley. Y a mí me gusta siempre transmitir, más allá de lo que comentamos al principio, esto de desaprender lo que ya se venía dando, porque bueno, viene la irrupción de la tecnología o la mejora continua pasa por dejar de hacer una cosa y hacerlo de otra manera, con otros conocimientos, volver a experimentar los procesos desde otro lugar y desde otro conocimiento. Pero hay algo que nos abre las puertas a un puesto de trabajo o a un rol dentro de la compañía, un rol nuevo, que son las habilidades técnicas. Desde ya vuelvo un poco reiterativa con lo que dije al principio, que es cómo incorporo también tecnología, la IA, a mi puesto de trabajo. Es fundamental. El otro día participé de una charla que dieron en IDEA, que se titulaba "Todas las empresas van a volverse tecnológicas". Es real, si no van a desaparecer, no la propia empresa, que el core es la tecnología, sino todas las empresas de alguna manera van a tener que convertirse en empresas tecnológicas. Entonces, bueno, las personas que conforman esa empresa y que no acompañan eso, realmente va a ser difícil sostenerlo. Entonces digo, las habilidades técnicas nos abren la puerta a un nuevo puesto de trabajo, y después tenemos a un nuevo puesto de trabajo, un nuevo rol, la IA, no sé, conocimientos técnicos que tengan que ver con la posición. Y las habilidades blandas, humanas, soft skills, como la querramos llamar, son las habilidades que nos van a permitir desarrollarnos en ese puesto de trabajo y sostenernos dentro de una compañía. Y ahí vuelvo a reiterar todo lo que tiene que ver con
pensamiento crítico, adaptabilidad, y eso necesitamos capacitarnos en eso. No todos aprendimos en este contexto de extrema volatilidad, adaptarnos a trabajar de distintas formas, a utilizar distintas metodologías, a incorporar la tecnología de una manera muy avasallante, si queremos decirlo de alguna manera. Entonces, esta habilidad de adaptarnos, el trabajo en equipo, que es lo que dijo ella, ¿no? Vamos a establecer las prioridades, pero antes tenemos que armar equipo porque acá salimos, digamos, de este nuevo contexto, de estos nuevos desafíos, trabajando sí o sí en equipo. Y todo el tema de la gestión de la famosa inteligencia emocional, que uno dice, ¿qué es? ¿No? Pero bueno, las emociones nos atraviesan en nuestro día a día y ahí cómo las gestionamos, cómo gestionamos nuestras frustraciones, nuestros enojos, estos cambios que Laura, ¿no? ¿Era tu nombre? Paula, que contaba. Todo eso, digamos, nos permite sostenernos en este nuevo contexto y hay que formarse, hay que adquirir nuevas habilidades. Entonces, bueno, un poco redondeando, es obligación hoy para la empresa, es responsabilidad de todos estar actualizados y sí o sí recuerden que la tecnología va a atravesar a todas las empresas y tenemos que estar ahí en cómo adaptarnos a este nuevo contexto. Pasa por ahí y por las habilidades blandas, ¿no? Gracias. A mí me gustaría construir un momentito sobre la capacitación para dejarlos reflexionar, ¿no? Sobre lo que dijo Karina. Una es algo que se está implementando en la compañía, que se llama gimnasio de competencias, que les voy a contar cómo es, pero los quiero dejar reflexionando porque me parece que cada uno se puede ir de acá a construir su gimnasio de competencias para su compañía, no importa, me encanta, es un nombre increíble, no importa el tamaño, no importa el momento de negocio. Esta iniciativa surgió en Recursos Humanos y nuestro equipo está muy involucrado con el área de comunicación dándole forma, porque hoy todo además entra por los ojos y hay que darle formita linda y tiene que ser atractivo. Gimnasio de Competencias es una iniciativa que nació a partir de, bueno, vamos a poner en la compañía un montón de herramientas, un montón de procesos, un montón de implementaciones globales, etcétera, pero ¿cómo hacemos para que la gente aprenda a usar todo eso, ¿no? Entonces, esta iniciativa tiene 5 pilares, ojalá que me los acuerde todos de memoria, pero los principales son inteligencia artificial, manejos de datos, agilidad en el aprendizaje, colaboración y liderazgo, ¿sí? Cada pilar tiene un líder, un champion, un campeón, que es el que lidera y que le dice a toda la compañía, bueno, en el pilar de inteligencia artificial vamos a tener un invitado especial que va a venir a dar una sesión y después le vamos a dar, ahora se llama píldoras de conocimiento para que ustedes se queden reflexionando y además vamos a hacer unos ejercicios, ¿no? Entonces la compañía invitó algunas personas, no me acuerdo algún nombre, si te acordás, Santiago Bilinkis, bueno. Pero digo, yo escuchando y reflexionando un poco, creo que no Santiago Bilinkis, pero me parece que esto cada uno se lo puede llevar a su compañía. Y para cada uno de esos pilares, yo lo que los invito es siempre hay un colega que sabe un montón de otro rubro y que va a venir a tu compañía y va a hacer esto y va a compartir y le va a dejar un montón a tu personal para que empiece a sonarle en la cabeza y para que empiece a moverse en eso, ¿sí? Entonces, esto en las multinacionales se invita gente importante y está buenísimo, pero esto se puede hacer de todas maneras. Yo me acuerdo, hace muchos años en la compañía anterior, les puedo asegurar que es una compañía de las primeras en el país, pero sin embargo yo dije, che, este departamento legal me parece que está medio antiguo, me parece que me estoy quedando. Agarré y llamé a una colega de Mercado Libre que tampoco era amiga, sino que me la encontraba en estas ocasiones de networking que son increíbles.
Y le digo, hola, fulana, mira, la verdad que me parece que me estoy quedando atrás en el departamento legal, me parece que tengo que empezar. ¿No me invitás? Me iluminás y me contás qué es lo que están haciendo ustedes, que son Mercado Libre y tienen que estar mucho más adelante que yo. De hecho, el año pasado fuimos con el equipo para que nos invitaran y nos contaran un poco de la inteligencia artificial y también vemos que todos los días hay desafíos, aún en la empresa más importante en cuestiones tecnológicas, ¿no? Entonces, mi reflexión es, por supuesto, en una compañía como la nuestra, capacitación, como decía Karina, es poner todo a disposición. Está bueno, pero después hay que enseñarle a la gente a hacerlo. Lo tenemos. Esto se puede hacer en cualquier tipo de compañía, lo pueden hacer en el estudio y seguramente alguien que sepa de agilidad en el aprendizaje, de liderazgo, de colaboración y se puede construir todo esto que está bueno y que hoy una de las cosas que la gente quiere es estar entusiasmada, ¿no, Karina? Gracias, Paula. Bueno, ya nos llevamos ese concepto, ¿no? El gimnasio ahí. Bueno, voy a nuevo a retomar un poco el principio, digo, en este contexto donde estamos viviendo, Cristina, de conflictividad alta, ¿no? Y aprovechando también, bueno, también después compartir tu mirada, Gustavo, es hoy la ley de demonización restringe de alguna manera el derecho de huelga, ¿no? Viene a penalizar ciertas actitudes que a veces debemos enfrentar, digo, las empresas con los sindicatos en el sentido de tomas de planta, bloqueos, etcétera. Digo, ¿cómo, Cristina, la empresa ese tipo, ¿no? Cuando se llega a ese punto que es tensionante, digo, sí, supongo que las cámaras estén apagadas un poco. Digo, si nos puedes compartir ahí cómo manejas eso hoy desde la compañía, ¿no? A ver, nosotros por suerte no hemos tenido ese tipo de situaciones extremas de bloqueos. Em, en primera instancia porque hacemos todo bien, estamos por encima de las reglas, con lo cual no damos pie a que haya mucha posibilidad de reclamo y queja. Por lo general, cuando hay situaciones de, digamos, de algún tipo de marcha, piquete, lo que fuere, cuando se dan es porque son por presión externa del sindicato a los delegados. No es porque los delegados estén convencidos de lo que están reclamando, sino que es por presión externa, políticas internas, digamos, del sindicato o de la seccional en cuestión. Con lo cual, no te puedo decir desde mi perspectiva personal o de nuestra experiencia, no hemos tenido esos problemas. Ahora, sí me consta que otras empresas han tenido esos problemas y me parece que está bueno también en eso nivelar un poco las fuerzas y de que si hay cuestiones o hay situaciones que ya son delitos, deben ser penados. O sea, yo no puedo permitir actitudes mafiosas que están fuera de la ley. En ningún caso, no solamente en un bloqueo sindical en una empresa, sino en cualquier situación y orden de la vida. Para eso están las reglas, para eso está la ley. Entonces, me parece bien que se empiecen a aplicar esas leyes con la severidad que corresponde. Porque si no, la discusión deja de ser una conversación de gente madura donde discutimos sobre derechos, obligaciones y beneficios o pérdida de beneficios y pasamos a otro nivel que es una pelea de fútbol, una cancha, o sea pasamos a otra instancia que no hace a la cosa, que no estamos discutiendo derechos laborales. Estamos haciendo cosas que están fuera de la ley. Entonces, me parece bien que eso se avance y se aplique la ley, pero creo que ya existía la ley. O sea, no debería haber hecho falta reforzar algo que de por sí era ilegal y que la justicia siempre tuvo las herramientas a disposición para intervenir. De todas maneras, en este momento de situación de crisis, creo que hay menos conflictividad porque justamente la gente es mucha más temerosa de perder su trabajo, incluso los delegados gremiales, los sindicatos son más conscientes de que, bueno, no es el momento para tirar demasiado de la cuerda, porque las empresas hoy están al borde de cortarse esa cuerda, con lo cual hay menos conflictividad.
normalmente cuando hay situaciones de crisis hay menos conflictividad, porque hoy todos son conscientes de que no es un tema de distribución, sino que todos están sin dinero. Entonces, hoy hay menos conflictividad que antes, por lo menos así lo percibo, ¿no? También en conversación con colegas, la situación está mucho más tranquila porque el problema es otro y hoy el problema es compartido. O sea, no es que es una pelea de recursos entre empleador y empleado, sino que los dos están igual de mal. Con lo cual, al contrario, estamos otra vez en una época, me acuerdo, en los 90 ya hubo una época donde sindicatos y gremios empresarios salían juntos a la calle para defender sus puestos de trabajo. Y hoy estamos volviendo a esa situación. Con lo cual la conflictividad es menor, al contrario, hay mucho más acercamiento incluso. Gracias. Gustavo, ¿ves que estamos en ese punto? Digo, hay que salir juntos, digo, empresas y sindicatos a defender el laburo. ¿Tenés esa misma percepción de la conflictividad? Sí, por supuesto. Sabemos la malaria, lo que está. No, particularmente digo, la primera persona que se da cuenta que la fábrica está con problemas es el que está al pie de la máquina, porque bajó la producción, porque viene mal la materia prima. Es el primero que se da cuenta que la situación no está pasando bien. Lo que nosotros siempre decimos es, nos invitan al velorio, a la fiesta nunca nos invitan. Entonces, hoy estamos mal, sí, lo sabemos. Comparto lo que dice Patricia, ¿no? Es Cristina, perdón. Que no es que ellos no tienen conflictividad por suerte. No tienen conflictividad porque hacen las cosas bien. Porque así como ustedes hacen las cosas bien, hay muchos que hacen las cosas mal. Y son los que tienen habitualmente problemas con los sindicatos. Porque yo particularmente tengo 70 fábricas a cargo mío, hace 6 años que soy secretario general y tengo denuncia en el Ministerio de Trabajo 5. Somos un gremio de diálogo, no queremos la conflictividad porque no nos sirve ni a ustedes ni a nosotros. Pero hay gente que hace las cosas muy mal, se abusa de la gente. Entonces, dentro de ese matiz, que esto lo venga a reglamentar, no cambia demasiado porque es un delito, por lo que dijiste, no viene a blanquear nada. Lo que sí es que decimos, bueno, hoy estamos mal, ponemos el hombro. En la época de Macri también salimos a una marcha con las cámaras industriales a manifestar también. Ahora, después vino la pandemia, éramos esenciales, le pusimos el hombro, levantó la industria y no tuvimos tampoco ningún reconocimiento. Entonces siempre decimos lo mismo, nosotros cuando está la mala le ponemos el hombro, pero cuando viene la buena, lo justo y necesario. Eso es lo que vemos. Y la conflictividad hoy no existe porque no se le puede sacar agua a las piedras. Eso es lo que pasa. Ok. Bueno, ya estamos terminando y Paula, quiero que cierre vos. A ver, la mayoría, no la mayoría, 50% seremos abogados los que estamos acá y otros no. No, 50 y 50, 50 y 50, no te preocupes. No te quise condicionar para que nos puedas criticar tranquilo. Pero quizá buscando como un... A ver, esto se habló mucho, ¿no? De cómo nos vamos a reconvertir en todas las profesiones. Todos estamos atravesados, siempre se habla que estamos siempre en un contexto de incertidumbre, de cambio constante. Y en estos últimos, Paula, 2-3 minutos, digo, tu experiencia como abogada, interna a una empresa, digo, ¿qué herramientas, ¿no? Tuviste que sacar vos o desempolvar? ¿O qué cosas nuevas esto de desaprender a aprender? ¿Qué consejos nos das a este 50% del público para futuro de cómo nos tenemos que reconvertir, ¿no? Si nos das ese mensaje final. Uy, cuánto. Bueno, miren, yo les diría que puedo compartir muchas cosas hoy que es importante, ¿no? Hoy todo tiene que ver con el liderazgo. Y ustedes me van a decir, bueno, pero nosotros somos abogados. Hoy todo tiene que ver con el liderazgo y la capacidad de transformar y la colaboración. ¿Sí? Antes, quizás, ser un buen abogado era ver cómo le ganabas al otro inexorablemente. Hoy todo eso fue evolucionando. ¿Qué es ganar? ¿Qué es un caso de éxito? ¿No? Hay un montón para pensar, para hacer introspección. Empecé muy chiquita
mirando y detrás de un deseo que era poder agregar valor a gente importante que tomaba decisiones, ¿no? En una compañía. Como ustedes toman decisiones todos los días en el estudio, como ustedes toman decisiones todos los días cuando están haciendo un escrito, cuando están defendiendo a alguien, cuando están haciendo una negociación. Y hoy todo tiene que ver con eso. Tiene que ver con cómo colaborás, cómo le das sentido, cómo le das propósito, cómo colaborás con el que está al lado tuyo. Entonces, ustedes me van a decir, bueno, ¿por qué nos estás diciendo todo esto, no? Quizás alguno dice que tiene que ver con el abogado. Bueno, mi punto de vista es que tiene que ver un montón. El otro día una charla de Martina Rúa que habla de innovación y habló del profesional renacentista, ¿no? Y dijo, puso a la izquierda todas las cosas que tenemos que ser más todo, porque no era para abogados, era para líderes, para todos. ¿Qué no tenemos que ser más y qué tenemos que ser más, ¿no? Y hablaba, ser menos egocéntricos, ser menos rígidos, menos inflexibles, menos soberbios, ¿no? Y bueno, tenemos bastante que pensar nosotros los abogados en cómo nos paramos frente a las cosas. Tuve una experiencia increíble cuando tuve que hacer la maestría de Derecho en Economía, me pusieron con la gente de finanzas, ¿no? Hay un perfil distinto, hay mucho para pensar. Me quedé sorprendida de cómo nos comportamos nosotros a veces como tribu, ¿no? Como profesión. Y creo que ahí hay una gran oportunidad. Se sienten al lado del socio de un estudio, se sienten al lado de un CEO de compañía. Al final es lo mismo, ¿no? Y lo que ese equipo va a valorar es que vos tengas capacidad de transformar, de dar soluciones, de pensar en el otro. Pensar en que si el otro gana, vos también ganás. ¿Nos cuesta tanto? Nos cuesta un montón. Nos cuesta un montón, me pasa. Entonces, y esto también tiene que ver con hacer justicia, ¿no? Tiene que ver con lo que nosotros hacemos todos los días. Y entonces, finalmente, los invito a todos a explorar un poco más esto de lo que dije, ¿no? De la colaboración, de la empatía, del trabajo en equipo y finalmente de abrazar la capacidad de transformar. Gracias, Paula. Bueno, Gustavo, gracias con cada uno de ellos. Nos hemos juntado en la previa para preparar esto, así que Gustavo, gracias por el tiempo y la generosidad. Karina, gracias por salvarnos. Paula y Cristina también, gracias, pues la verdad que fueron todos muy generosos de su tiempo en la previa y de venir acá y compartir. Gracias a ustedes por haber venido. Espero que bueno, se lleven, como dijimos al principio, alguna reflexión, algún pensamiento, algo que les pueda ser útil para sus empresas, para sus trabajos. Y bueno, darles un fuerte aplauso a ellos.